capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y recuerde que los jueves estamos estudiando esta serie que le hemos titulado El Tabernáculo. Estamos estudiando un lugar precioso, un lugar de poder, un lugar que es un símbolo de lo que el Señor va a hacer, hizo y hará en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Pero debemos de entender a la luz de la Escritura qué significa. Los antiguos israelitas pues no entendieron, y curiosamente algunos todavía judíos no han terminado de entender el simbolismo, el significado de este lugar tan poderoso, tan precioso que es el tabernáculo. El tabernáculo es la tienda donde la presencia de Dios descendía. ¿Recuerda usted que el pueblo israelita le dijo a Moisés: Moisés, tenemos miedo de la presencia de Dios, es durísima, mejor que hable contigo? Y hablará a través de ¿qué? Del tabernáculo. Y le dio a Moisés las instrucciones de cómo debía de ser esta tienda de campaña. El tabernáculo es esta tienda, el rectángulo del centro, y afuera, que es donde vamos a estudiar hoy, es lo que se conoce como el atrio, la parte de afuera. Y todo esto era un lugar específico para las ofrendas, era un lugar específico para la adoración. Y como se han dado cuenta desde enseñanzas pasadas, pues hemos visto todo lo que enseña el tabernáculo, la presencia de Dios, cómo en ese lugar está manifestado Jesucristo, ¿sí o no? ¿De quién se trata el tabernáculo? De Jesucristo, de su humanidad, su vida humana, que es representada por la madera de acacia. Ya lo hemos estudiado. La madera representa la humanidad porque Jesús es 100% hombre, 100%, y forrado todo de oro, que representa la deidad de Jesucristo. Como en el propiciatorio estaban estos querubines, ¿verdad? ¿Y dónde hablaba el Señor Jesús? En el arca, pero específicamente en el propiciatorio. El arca era una caja más o menos de este tamaño, como de 1,5 metros, más o menos, donde encima tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y Dios dijo: ahí en el propiciatorio es donde te hablaré. ¿Y quién es el propiciatorio según lo que hemos estudiado? Jesús, ¿verdad? Jesucristo. O sea, es poderoso cómo ahí se derrama la sangre. Entonces, cuando tratamos de hablar con personas y les decimos: oye, Jesús te ama y Él dio su vida por ti, pues la verdad es que muchas personas no entienden y dicen: pues ok, dio su vida por mí, pero yo no se lo pedí, ¿no? ¿O para qué dio su vida por mí? No entiendo por qué era necesario. Bueno, el tabernáculo nos explica el por qué y el para qué lo hizo. Y nos dimos cuenta en el altar de bronce que estudiamos el jueves pasado. Nos dimos cuenta que había un altar que era todo de bronce, ¿lo recuerdan? Y en el altar de bronce es donde se tenía que llevar un sacrificio. El sacerdote se subía, cortaba, degollaba al animal que representaba a una persona. ¿Y qué representaba ese animal? Que dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. O sea, tú pecas y debes de morir. El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Es una ley que los incas, los mexicas, los mayas, los egipcios, todas las culturas lo entendían. ¿Cómo ellos entendían que se tenía que hacer un derramamiento de sangre para una ofrenda? ¿Quién les dijo a ellos? ¿Cómo es que entendían que se tenía que hacer ese ritual para alcanzar la misericordia, en el caso de ellos, de sus dioses? Bueno, porque la Biblia ya lo decía, es a través del derramamiento de sangre. Pero ¿qué hizo Dios? Lo puso como una figura. Les dijo: miren, van a traer un animal, pero en realidad deberían de ser ustedes. Pero se necesita un inocente que pague por ustedes. Y el inocente va a tomar su lugar, y el inocente va a morir en su lugar. ¿Y quién es
el inocente que murió en nuestro lugar, Jesucristo. ¿Para qué? Para que no muramos. Pero entonces todos dicen, bueno, pues es que todos vamos a morir. Bueno, ciertamente en nuestra vida física, la Biblia dice que nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque hay vida después de la vida. Y esa vida después de la vida se le llama la vida eterna. Y la vida eterna es donde tú la vas a pasar o con Cristo o la vas a pasar en el infierno. Y ya he hablado mucho sobre este lugar que ha habido muchos, ¿verdad? Que no, eso del infierno no existe, no es así. Y sabemos que una de las mejores estrategias del enemigo es que tú ni te enteres que existe ese lugar, que tú no creas en ese lugar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, pues ni siquiera lo hayas pensado y es el destino. ¿Pero de quién? De quien peque. Pero todos pecamos, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que no ha pecado? Alguien que diga, no, pues yo, calidation, yo no he pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Todos pecamos y todos nuestro final es pagar, porque Dios es un Dios justo. Y mire, la justicia es esta: si un violador viola a una persona, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Que lo capturen y que pague. ¿Es lo justo o no es lo justo? Bueno, con nuestros pecados es lo mismo. Tú pecaste, lo justo es que pagues y vas a pagar. Es lo que la Biblia dice. El alma que pecare, esa morirá. Dios es justo y eso debe de pasar. Pero también la Biblia dice que Dios es misericordioso. ¿Qué significa misericordioso? Misericordia es que no te dan tu merecido. Tú te mereces morir, pero Dios dice, ok, yo voy a ser tu abogado. Y él, como viene, se presenta delante del juez y dice, él, Gamaliel, pecador, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, merece morir. Lo justo es que mueras, lo justo es que pagues. Pero entonces mi abogado dice, ok, yo vengo a interceder por él. Bueno, pero el veredicto, la sentencia es que debe morir, es hallado culpable y debe de morir. Pero mi abogado, que es Cristo, dice, ok, yo muero en su lugar, yo tomo su lugar. Y es donde, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué abogado hace eso? Ninguno. Pero él dice, yo tomo su lugar, y ahí está la muerte del inocente. A mí mátenme, a mí castíguenme, sobre mí pongan la vergüenza y el pecado, pero a él déjenlo libre. Y eso fue representado en el tabernáculo. Venía un inocente y era matado el inocente, y el culpable recibía la misericordia de Dios. En el tiempo de que se escribió el Éxodo y que se escribió Levíticos y los Números y todas estas historias sobre el tabernáculo, Jesucristo todavía no había venido. Entonces para ellos era algo que tenían que entender a futuro. Para nosotros, Jesucristo ya vino y ahora nosotros lo miramos hacia el pasado, lo que Él hizo por nosotros. Y dice el versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es este santuario? El tabernáculo. ¿Y cuál es ese tabernáculo actualmente? Si ya no existe este tabernáculo, si ya no está el arca, si ya no está el lavacro, si ya no está el candelero, ¿cuál es ese tabernáculo? Es Cristo. Todo el tabernáculo, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo que nos habla Dios. Es a través de Cristo que nos acercamos. Es a través de Cristo que somos libres, como lo vamos a ver en este momento. Recordamos que había ciertos elementos, como es el bronce. Y el bronce es un material que es resistente al calor, es muy resistente al calor.
Y el bronce en la Biblia representa el juicio. Había otro elemento que es la plata, con las bases donde se ponían las tablas que rodeaban el tabernáculo, eran unas bases de plata. ¿Y qué significa la plata en la Biblia? La plata es el pago que se da por nuestra redención. La redención es como pagar un rescate, esa es una redención. Cuando Jesucristo fue entregado, ¿qué hizo Judas? ¿Pagó cuántas monedas de qué? ¿Cuántas? 30. ¿Monedas de qué? De plata. ¿Por qué? Porque la plata representa precisamente eso. Y hay otro elemento que es el oro. ¿Qué representa el oro? La divinidad de Dios. Son elementos que se van a repetir constantemente y que yo no quiero ser dogmático al explicarles esto. He tratado de ser muy sencillo y no me meto, porque si yo me metiera a cada cosita de lo que está en el tabernáculo, nos tardaríamos siglos en entenderlo. Pero vamos a ver el capítulo 27, versículo 9 en adelante. Dice el capítulo 27, versículo 9: Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Y empieza a decir el versículo 10 las columnas, y del versículo 10 al versículo 19 empieza a decir la manera en la que está construida el muro, pero esta vez no del tabernáculo, sino del patio, la parte externa. Y este patio era más o menos, la altura es como de 2 metros 30, 2 metros 50, o sea, bastante altito, ¿verdad? Donde una persona normal, una persona muy alta, no alcanza a ver para adentro. También este tenía de largo 45 a 50 metros. La Biblia lo mide en codos, ¿ok? Y un codo pues es entre 40 y 50 centímetros. Ahora sí depende del tamaño del codo, ¿no? Pero es más o menos de 40 a 50 centímetros. Tiene entonces 45 a 50 metros de largo y 22 metros y medio de ancho. 22 metros y medio de ancho. La parte de atrás del tabernáculo tenía 10 columnas para sostener una, llamémosle una lona, pero era lino, el muro era de lino, y esas 10 columnas sostenían el lino, y de este lado tenía otras columnas que sostenían el lino que cubría todo este tabernáculo. ¿Y qué es lo que significa el tabernáculo? El atrio, ese lugar externo. Bueno, vamos a verlo un poquito, como les decía, con la simbología que tiene porque nos habla de 50 codos. El número 50 en la numerología bíblica, el número 50 nos habla de libertad y nos habla de jubileo. Cada 50 años en la cultura judía hay algo que se llama el jubileo. En el jubileo, cuando una persona tuvo una hipoteca, cuando una persona se vio forzada a desprenderse de algo que era de su pertenencia, cada 50 años, en el año del jubileo, le regresan esas pertenencias por ley, por ley. Entonces, ¿cómo creen que se ponen las personas cuando viene el jubileo? Hay gozo, hay alegría, ¿verdad? Todo el mundo está contento. ¿Por qué? Porque pues todo lo que yo había tenido que despojarme, ahora lo recupero. Y los esclavos, cada año del jubileo, cada 50 años, los esclavos debían de ser hechos libres. Libres. Entonces, pues era un día de jubileo. Era un día de regocijo y se anunciaba con trompetas hasta la fecha. Hace poco fue el jubileo de los israelitas. Con trompetas se está sonando la libertad. Entonces, cuando la gente empieza a escuchar el sonido del shofar, que es un
un cuerno de macho, de carnero, cuando se empieza a sonar el shofar, pues la gente empieza a sentir esa libertad y el shofar se ocupa para llamar al eterno Dios para que escuche la oración que se está haciendo aquí en la tierra. Una gran libertad. Entonces dice la Biblia en Juan 8:32, yo creo que todos conocemos esto: y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad te hará libre. ¿De qué me habla entonces el atrio en el tabernáculo? De la libertad que tenemos en el Señor. Ahora, esta libertad es interesante, porque el versículo anterior, creo que no se los di, pero si lo tienen, pónganlo. El versículo anterior dice algo así como: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra. Y permanecer en su palabra me va a hacer discípulo. Y si soy discípulo, conoceré la verdad. Y la verdad me va a hacer libre. Esos versículos primeros tendemos a borrarlos y tendemos a quitarlos. Y esta frase de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, todo mundo la conoce y la repite: y conoceréis la verdad. Sí, pero ¿qué es la verdad? Jesús con Pilato tuvieron un debate sobre qué era la verdad. Pablo lo explica muchas veces, y la verdad no es qué es la verdad es quién es la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces, en el corazón, en los pensamientos de los que hemos creído, entendemos: si yo permanezco en su palabra, voy a ser su discípulo, y al ser su discípulo se me va a declarar Dios. ¿Cómo se me declara Dios? Colosenses capítulo 1 dice: si tú quieres ver a Dios, si tú quieres entender a Dios, dice el Colosenses 1, Jesucristo es la imagen. Jesucristo es lo que puedes ver de Dios, porque a Dios nadie le ha podido ver. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve cómo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Filipenses capítulo 2, estando en forma de Dios, no estimando ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y descendiendo se hizo obediente, se humilló, se hizo obediente, se hizo mortal, y fue llevado a la cruz y murió, pero resucitó y fue puesto nuevamente en gloria. Ese es Jesucristo, ese es el Evangelio. Entonces la verdad explota de repente en nuestros ojos y decimos: ¡wow! Ahora entiendo por qué Jesucristo es Dios. ¿Y por qué la confusión? Que a veces dicen Dios, a veces dicen Jesucristo, y a veces leo que Jesús consultaba al Padre, y me hago bolas, y algunos dicen: pues no puede ser Dios, y pide permisos y consulta. No, es que no has entendido que Jesucristo es la parte que puedes ver de Dios. Dios hecho hombre. Primera o segunda de Timoteo 3:16. Y este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios hecho hombre. ¡Wow! Dios hecho. A mí cuando me dicen: a ver, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Y ay, papá, yo: ven, préstame tu Biblia. No, es que mi Biblia es diferente. No, todas las Biblias lo dicen. A ver, préstame tu Biblia. Y sabe, ya de plano, casi les digo: a ver, hazle así a las hojas, ¿no? Y donde mete el dedo, te voy a enseñar que donde mete el dedo explica, enseña que Jesucristo es Dios. Porque del Génesis al Apocalipsis, ¿de quién se trata? De Jesucristo. De Jesucristo. De Génesis al Apocalipsis. ¡Wow! Eso es poderoso. Entonces, en este atrio, que es la libertad que tengo en Jesucristo, escucha, esto es interesante. ¿Hay libertad, sí o no? Pero la libertad tiene límites. Y es donde ya no nos gusta. Soy libre, pero la libertad tiene límites.
Creo que era Benito Juárez el que decía, entre las naciones, entre los pueblos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y decía, ¿verdad? Tu libertad termina donde empieza la mía. ¿Por qué? Porque somos libres, pero aún en la libertad hay límites. Como ciudadanos somos libres, pero no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Hay reglas. Y lo mismo en nuestra vida espiritual. Somos libres en el Señor. Aleluya. Puedo cantar, puedo correr, puedo gozarme, pero dentro de los límites. ¿Ya me entendió? Dentro de los límites. Y esto no nada más es para los jóvenes, ¿verdad? Porque yo tiendo a predicarle mucho a los jóvenes, porque a mí me encanta. Yo pienso que una iglesia sin jóvenes es una iglesia muerta. Y yo me agarro a los jóvenes, ¿verdad? Es que queremos tener libertad. Ok, tienes libertad, pero esta es tu medida. Y en este atrio cabe una cancha de básquetbol, cabe una cancha de fútbol, caben muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, hay mucha libertad, pero la libertad en Cristo tiene límites. No las pases. Y no las pases no porque Dios te quiera tener reprimido, no, había una ovejita que cada que veía el redil, el muro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre del redil? La cerca, ¿verdad? Cada que la ovejita veía la cerca, decía, ay, es que mi pastor no me deja explorar, yo quiero conocer el mundo, yo quiero vivir el mundo, yo quiero vivir mi vida, quiero hacer mi experiencia. Y el pastor le decía, no brinques esa cerca, tienes libertad, puedes hacer lo que quieras aquí. Es que mi novio, invita a tu novio aquí a la casa, que conviva con nosotros, platiquen, vayan en bola. No, yo quiero irme solito con ella y con él y estar en su casa solitos y en el cuarto solitos. Tranquilo, no pases los muros. Y la ovejita se enojaba, ¿no? No, es que no tengo libertad, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces la ovejita dice, pues ahí nos vemos. Y cuando brinca la cerca, del otro lado era un precipicio. Y el pastor de la oveja se dolía y le decía, yo no quería que salieras porque sabía que ahí te ibas a morir. ¿Hay libertad en el Señor? Amén. Sí, pero también tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? La palabra de Dios nos lo va diciendo, nos lo va enseñando. Y de verdad, que entre más lees la Biblia, más libre eres. De verdad, de verdad. Entre más conoces del Señor, más libre eres. Ahora, en este tabernáculo, a la entrada hay una puerta. Esa puerta que está para entrar a esta libertad, ya entendiste, ¿verdad? Lo repito, esta puerta para entrar a la libertad era una puerta muy interesante, porque esta puerta tenía 4 columnas. Bueno, la que está dentro tenía, la que está en el lugar santo y santísimo, ¿te acuerdas? Ahí estaba un velo que es una puerta, y esa ¿cuántas columnas tenía? 4, los 4 evangelios. Luego había otra puerta para entrar al lugar santo, pero había otra puerta que es para entrar al atrio de esto, ¿verdad? Son ¿cuántas puertas? 3 puertas, ¿ok? Pero ahora fíjate en esto. Esta puerta es descrita con los mismos colores que las otras puertas, con el mismo material que las otras puertas, con las mismas características que las otras puertas. Azul. ¿Qué representaba el azul? La deidad de Jesucristo. Púrpura. ¿Alguien recuerda qué representa el púrpura? La realeza. El carmesí, rojo. ¿Qué representa el carmesí? ¿Qué representa el rojo carmesí?
La sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre derramada. Y el lino torcido. ¿Y el lino qué quedamos que significaba? La justicia de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, la otra puerta del tabernáculo, ¿cómo crees que era? Tenía estos elementos. Éxodo 26:31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines. Nuevamente, deidad, realeza, sacrificio y justicia. Y había otra puerta más. ¿Cuál es esta puerta? La puerta del tabernáculo. Y esta puerta del tabernáculo, una es la que divide el lugar santísimo del lugar santo. Luego la que está para entrar al tabernáculo, para entrar al lugar santo. Éxodo 26, verso 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Obra de tejedor, de recamador. ¿Qué significa? Deidad, realeza, sacrificio y justicia. Y la puerta de la entrada al atrio, ¿cómo era? Deidad, realeza, sacrificio y justicia. Y por todos lados nosotros podemos ver la Trinidad y a Dios. En Juan 14:6, te lo sabes de memoria, Jesús dijo: yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Lo repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene o entra ¿a dónde? Al Padre, si no es a través de quién, de mí. Jesucristo no es un camino. ¿Ha oído esa frase de, y peor cuando dicen Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Esa frase se deriva de todos los caminos conducen a Dios. Y esta frase ha sido una frase tan inocentona que ha traído destrucción espiritual increíble. Porque lo que les voy a decir puede ser muy chocante para muchos. Es mentira. No, puedes practicar lo que sea con tal de que seas una buena persona, con tal de que no robes, con tal de que no engañes a tu esposo, con tal de que tú te la lleves tranquilo. Todo es bueno. Y te tengo una noticia. Cuando Jesucristo vino en Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿qué es lo que condena al mundo? ¿Los pecados? No. Sí, vas a decir que sí. No. Es que los pecados condenan al mundo. Te lo dije hace rato. Dime uno que no haya pecado. Dime un bebé que no haya pecado. Los bebés son celosos, los bebés son egocentristas, narcisistas. Dale a un bebé un cuchillo y nada más porque no sabe matar, pero sería capaz de matar por su leche. Entonces el pecado no es la condición. El pecado no se trata de hacernos buenos. Muchas personas piensan eso. Es que la religión es para hacerte bueno. Para hacerte bueno puedes hacer cualquier cosa. El punto, la raíz de la vida eterna que el cristianismo profesamos no es eso. La raíz es una sola cosa: creer en Jesucristo. Se acabó. Creer en Jesucristo. ¿Qué me condena? No creer en Jesucristo como Dios. Mis pecados me condenan. Entonces ya estabas condenado desde que naciste. David dijo: en pecado fui concebido. Tú desde que naciste, desde que nací yo, traíamos la sentencia de muerte desde que nacimos.
Entonces la cosa no está en si pecamos o no pecamos, la cosa está en si creemos o no creemos. Esa es la gran diferencia. No todos los caminos conducen a Roma, como dicen. No todos los caminos te llevan a Dios. Hay un solo camino. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. No, parece que no, pues yo no me meto con el diablo no se mete conmigo, yo pago mis impuestos, soy medio malito, peco un poquito, pero ¿quién no peca? ¿Quién no se equivoca? Pero pues yo de repente voy a la iglesia y doy ahí una aportación, como pensando que por dar una aportación te ganaste un cachito del cielo, y cuando llegues al momento del tribunal te va a explotar en la cara que no se trataba de eso. No se trataba de hacer buenas obras, no se trataba del humanismo. Todo reside en creer en Jesucristo como Dios. Se acabó. Juan 10 versículo 9, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Sopas, perico. Yo soy la puerta. No dice yo soy una puerta, ¿o sí dice sí? No, yo soy la puerta, la única. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto para mí es preciosísimo, es tan poderoso. Yo no sé si lo explico fácilmente, no sé si logro que la gente, que ustedes entiendan lo que es el Evangelio. Así es simplemente el Evangelio. Pedro lo tuvo muy claro en Hechos capítulo 4 versículo 12, dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién está diciendo esto? Pedro. Pedro está diciendo: así estuvo, se acabó, así es. No hay otro nombre, no hay otro que te pueda hacer salvo. Ninguno, no hay otro. Mateo capítulo 7 dijo el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y todo el mundo la halla, ¿sí dice así? Y pocos la hallan. ¿Pero por qué pocos? Porque teniéndola enfrente no la ves. Dice la Biblia: teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oyes. ¿Cuánto tiempo vivimos en el engaño, caminando en pos de otras puertas, pensando que otras cosas nos van a dar el acceso? Y la Biblia dice: solamente hay una manera, y es Cristo. Libertad, libertad. Ay, yo quisiera terminar aquí la enseñanza, pero vamos a avanzarle otro poquito, ¿le parece? ¿Le parece? Ahí en la transmisión le vamos a cortar y no le corten, pero digo, después vamos a hacer una grabación y metemos lo que sigue. Yo no quiero parar, quiero que sigamos. Dice Éxodo 27, versículo 20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Encierra esto: continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y estas eran las velas que estaban dentro del candelabro. Tenía 3 brazos de un lado, en medio uno, y 3 brazos del otro lado, y le ponían esto. ¿Y qué significan estos 6? 3 más 3, ¿cuánto es? 6. ¿Qué significan esas 6 luces y en medio uno? Bueno,
¿De qué habla el tabernáculo? ¿De quién habla el tabernáculo? Jesucristo. Entonces, ¿de quién habla el candelabro? De Jesucristo. ¿Y qué significan esas 3 y 3? Isaías 11, versículo 1, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es lo que se conoce como los espíritus de Dios. Apocalipsis. No es que sean diferentes, sino que son las características que tiene Dios. Eso significa. Si alguien tiene dudas sobre estos espíritus de Dios, vaya a SoundCloud, póngale ahí Puerta de Bendición, 7 espíritus, me parece que así se llama, los 7 espíritus de Dios, y va a encontrar toda la explicación de estos 7 espíritus. Es más, nos tardamos como 4 o 5 clases para explicarlos todos. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De qué me habla la luz de este candelero? De Cristo. Ahora vea, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por Jesucristo, por la luz. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién daba testimonio de Cristo? Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Por quién se hizo el mundo? Por Cristo. ¿Quién hizo el mundo? Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por él. ¿Por quién es él? Por Cristo. Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿y qué hicieron los suyos? No. ¿Cómo va a ser Jesús Dios si un Dios no puede estar en una cruz? ¿Cómo va a ser Jesús Dios si los dioses son inmortales? ¿Cómo va a ser Jesús Dios si, míralo, está desnudo, avergonzado, lo golpearon, le jalaron las barbas, lo escupieron? ¿Cómo va a ser Dios? A lo suyo vino, a lo suyo vino. ¿A qué? A redimirnos. Pero los suyos no vieron la luz. No se dieron cuenta de quién era él. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino? Bueno, Jesús les dijo, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo a los judíos, a los judíos les dijo: yo soy la luz del mundo. ¿A quién le dijo? A los judíos. Y se los dijo precisamente en la fiesta de las luces, cuando se ponía el candelero y toda la gente llegaba y veía la luz, y se hacía grande fiesta, y un montón de candeleros diciendo: miren la fiesta, la luz. Entonces Jesucristo se para cuando todos están observando eso y les dice: ¿qué creen? Ustedes están viendo ese templo, ustedes están viendo esa celebración, pero yo soy la luz del mundo. ¿Qué cree que hicieron todos los judíos cuando dijo eso? ¡No! ¿Cómo dice eso? Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz,
Y esa luz ahora habita en nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, vino, vivió, murió, pero dijo: yo me voy, pero les dejo otro consolador, otro al mismo nivel que yo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora estará en ustedes. ¿Y quién es el Espíritu Santo que está en mí? Es Cristo, es Dios. La luz ahora vino ¿a dónde? A mí. Dice en 2 de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Jesús, Dios. Pero ¿quién es el que está en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Y esto es tan sencillo, pero es tanto que por eso se llama el misterio de la piedad. Porque aunque esté enfrente de todos, no todos lo pueden ver. ¿Para qué vino esta luz a resplandecer en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? De Jesucristo. Para que entiendas la gloria de Dios, ¿cómo? Viendo a Jesucristo. Por lo tanto, Mateo 5:14, Cristo es la luz, Cristo resplandece, Cristo resplandeció en nuestros corazones. Y bueno, Mateo 5:14, ¿qué dijo Jesucristo ahora? Bueno, ahora ustedes son la luz del mundo. Pero ¿por qué nosotros no somos nadie? Él pone su gloria en vasos de barro. Los vasos de barro eran los que ocupaban para lavar los pies. Los vasos de barro eran los de deshonra. Un vaso de plata, de oro, de bronce, eran los que sacaban elegantes para la mesa. Pero el jarrito, no, se rompió el jarrito. Ay, ni modo, pues es barro, compramos otro. Y dice la Biblia, en vasos de barro, ahí puso su gloria, su luz la puso en nosotros. Ahora, yo tengo su gloria, pero para yo brillar, así como Cristo Cristo es el rostro de Dios. Agárrate, así, agárrate. ¿Estás listo? Cristo es el rostro de Dios. ¿Quién es el rostro de Cristo? Nosotros. ¿No sientes un peso de responsabilidad? ¿No sientes ¿en serio? Ahora te toca. Pero hay un secreto para esto. ¿Cuál es el secreto para esto? Bueno, las lámparas se debían de mantener encendidas. ¿Sí leímos o no leímos? El sacerdote Aarón con sus hijos las debían de mantener encendidas. ¿Quién debía de mantener encendidas las lámparas? El sacerdote. ¿Quién debe de mantener encendida tu lámpara? Tú. Le dijeron a Timoteo: Timo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, yo debo de poner el aceite para que la lámpara esté encendida. Había 10 mujeres que estaban esperando a su Señor. Y 5 de estas mujeres se prepararon y dijeron: no, hay que ponerle aceite a la lámpara, porque va a venir el Señor y no vamos a estar listas. Y fueron prudentes y llenaron de aceite su lámpara. Y las otras dijeron: ay, tiempo, estoy joven, no me voy a morir, no me va a pasar nada, una no es ninguna, un ratito nada más, puedo hacer esto, puedo seguir, al fin tengo tiempo para arrepentirme, tengo tiempo para buscar de Dios. Esas 5 estaban así. Y cuando se llegó el tiempo, quisieron ir por aceite,
pero ya fue demasiado tarde. Llegó su Señor y no estuvieron listas. El aceite para que Cristo brille en mí debe de estar encendido, encendido, encendido. ¿Cómo se enciende ese aceite? ¿Cómo puedo tener ese aceite? Mira, dice la Biblia, cuando pases por tribulaciones, alégrate. Cuando pases por problemas, alégrate, porque en ese problema el Señor está sacándote aceite. Yo puedo decir que el 90% de los que estamos ahora con el Señor llegamos a sus pies porque fuimos oprimidos, porque veníamos lastimados, heridos, en soledad, abandonados, insatisfechos. Traíamos algo y ese aplastarnos nos acercó a Cristo, nos acercó a Él. ¿Por qué? Porque para que el aceite salga, la oliva debe de apachurrarse. Se debe de machacar. Se debe de machacar. El huerto del Edén, del Getsemaní, perdón, el huerto del Getsemaní. Getsemaní, de hecho, significa olivas machacadas. Y en ese huerto del Getsemaní era el huerto favorito del Señor Jesucristo. La Biblia dice en muchos pasajes, por ejemplo, ahorita te doy algún pasaje, pero en el huerto del Getsemaní Jesús le gustaba ir a cada rato, le gustaba ir allá. Dice Mateo 26:37, mira lo que hacía en el Getsemaní. Mateo 26:37. Este es Jesús hablando. Y Jesús, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? Entristecerse y angustiarse. ¿Dónde estaban? Estaban en el Getsemaní, a entristecerse y angustiarse. ¿Por qué? Porque estaba a punto de ir a la cruz. Y dice la Biblia que llegaba al huerto del Getsemaní y oraba y se los llevó a ellos y les dijo: mi alma está angustiada, vamos a orar. Y muchos, cuando dejan la oración y viene una situación difícil, ¿qué te hace esa situación difícil? ¿Qué te hace esa situación de tristeza? Vete a orar, vete a orar, vete a orar. Hermano, ayer, el mediodía, me sentí una tristeza tan amarga. 4 amigos amados míos, pastores, crecimos en el ministerio juntos, llegamos casi juntos a la iglesia de lejos, aceptamos a Cristo, nos conocimos lejos de Cristo y en Cristo, y vimos nuestro fluir en el Señor, pastores con ministerio. 4 en 3 días se murieron. Y sentí un gran pesar, un gran dolor. Señor, ¿hasta cuándo? Y me estaban mandando los mensajes diciéndome: ¿qué crees? Ahora este, y ahora este, y ahora este. ¿Sabes qué es lo que hace Dios en ese momento? A mí me llevó a unas ganas increíbles de orar. Lo único que estaba en una de estas sillitas de playa, ¿no? Estaba ahí en la terraza, estaba leyendo. Y cuando recibí esas noticias, no pude seguir con lo que estaba. Tuve que orar. Señor, sana mi corazón. Señor, sus familias. Señor, el temor. No permitas que sea yo presa del temor. No permitas que mi familia sea presa del temor. No permitas que mi iglesia sea presa del temor. No permitas los que están enfermos que se desanimen, que bajen los brazos. Ya me voy a morir. No, si tú estás en eso, pelea. Ora. Ahí en el Getsemaní vas a sufrir. Jesucristo lloró y lo dejaron solo. Y cuando regresó les dijo: ¿qué hacen? Nos dormimos. Pues pónganse a orar, ¿se acuerda?
Y no pueden orar ni una hora, órale, pónganse a orar. Y se volvió a ir y regresó y se quedaron dormidos. Y cuando Jesús estaba orando, la Biblia dice que empezó a salirle sangre, su sudor era como sangre. ¿Cómo crees que era la angustia que estaba sintiendo en ese momento? Lucas 22:44 dice que y estando en agonía. ¿Qué es agonizar? ¿Qué es estar en agonía? Y estando en agonía, ¿qué debes de hacer cuando estás en agonía? Ora más intensamente. Lucas 22:44. Cuando más en agonía, más oración. Más oración. ¿Por qué dijo debes de mantener encendida esta lámpara? Porque vas a pasar por agonía, vas a pasar por tristeza, vas a pasar por tribulación. Venir a los pies de Cristo es lo más maravilloso que te puede pasar, pero no quiere decir que se acabaron los problemas. Lo que quiere decir es que a partir de ahora no estás solo. A partir de ahora Él está contigo, Él pelea contigo. Si estás triste, oras. Si estás en agonía, oras más intensamente. Si le estás pasando mal, oras, oras y oras. Y cuanto más metido soy en agonía, más aceite sale de mí. Más aceite sale de ti. Romanos 8:28 dice: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No dice todas las cosas son buenas. ¿Verdad que no dice así? No dice así. Es que ¿por qué son cosas malas? No dice todas las cosas son buenas, pero sí dice que de lo malo vas a sacar lo mejor, que de lo malo vas a ser mejor persona, vas a madurar, que de la tribulación, la angustia, la necesidad vas a estar bien. En el tabernáculo hay un elemento más, que son las estacas. Y las estacas son las que sostienen todo el muro. ¿Y qué representan esas estacas? La oración. La oración. Cuanto más débil, ora. Más triste, ora. Más angustiado, ora. Pues oremos, ¿no? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y tal vez allá en casita te compartieron este audio, y si te quedaste hasta el final te felicito. No lo quites todavía, espérame un minuto más, porque yo ya te dije quién es Jesús. Yo ya te dije lo que hizo. Yo ya te dije lo que representa. Yo ya te dije lo que puede hacer por ti. Pero tú tienes que dar un paso. Y el paso que tú tienes que dar, en donde estés, tal vez estás manejando, en el pecero, en la oficina, tú debes de creer en Jesucristo. ¿Y cómo puedo creer en Jesucristo? Es bien sencillo. Dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación. Tú debes de confesar con tu boca, audiblemente, que tú crees que Jesucristo es Dios. Y puedes invitarlo a tu vida, puedes invitarlo a tu corazón. Pero debes de creerlo en tu mente, en tu corazón, y confesarlo con tus labios. Los que estamos aquí, tal vez tú te has congregado o no entendías lo que significa ser cristiano, lo que significa creer en Jesús, lo que Él hizo con nosotros. Y si tú lo has entendido, y si tú crees que Jesucristo es Dios, entonces tú también debes de confesar con tu boca. Para que nadie se distraiga allá en casa, para que no te distraigas, cierra un momento tus ojos. Cerremos un momento nuestros ojos. Cerrando los ojos vamos a evitar ver al que está a nuestro lado, qué hace, qué dice. Y concéntrate solamente tú
con Dios. Y si tú no sabes cómo pedirle, cómo decirle yo creo en ti, tú puedes repetir esta oración conmigo. Si tú quieres hacer esta oración y si tú quieres decir que crees en Jesucristo y que quieres que venga a tu vida y quieres entrarle con todo, levanta tu mano. Allá en casa, levanta tu mano, porque no se trata de que yo la vea, no se trata de que alguien la vea, se trata de que tú tengas la certeza de que quieres creer. Levanta tu mano al cielo y di: yo creo, yo creo. Y si no sabes qué decir, puedes repetir conmigo: Dios, he vivido lejos de ti, pensando como el mundo me enseñó, que simplemente tratando de ser bueno ya la hice. Yo vivía engañado, pensando que por hacer buenas obras me ganaba un cachito del cielo. Pero hoy me he dado cuenta que no es así. Y yo creo que tú eres Dios. Dilo sin miedo y dilo audiblemente, con tu boca confiesa: yo creo que tú eres Dios. Y yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también creo que resucitaste y que estás a la diestra del Padre en gloria. Y hoy mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Sé que ahora estás en mí. Dilo en voz audible: sé que ahora la luz resplandece en mí. Y como tú resplandeces en mí, tengo vida eterna. Mis pecados pasados, presentes y futuros son borrados en el nombre de Jesús. Y yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.